Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno tener una vez más la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor en este día maravilloso, soleado que el Señor nos ha regalado, porque todas las cosas que el Señor hace siempre son buenas, hermanos. Eh, una vez más, Dios me ha dado la oportunidad de compartir su palabra y espero que el Señor, como siempre, derrame de su gloria y de su bondad sobre su vida y sobre mi vida, sobre su familia y sobre mi familia. Vamos a hacer una oración y vamos a ir al mensaje. Padre, te agradecemos en esta hora el día que nos has regalado, un día más de vida, Dios. Gracias por tus misericordias, por tus bondades, Señor. Coloco la presencia de tu Santo Espíritu, oh Dios, en la vida de cada hermano, de cada familia, y que esa misma presencia guíe mi vida, Señor, para compartir tu bendita y santa palabra, y que ella produzca en nosotros el fruto, Señor, que tú quieres que se dé en nuestro corazón, Señor, en nuestra vida, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu bondad, gracias por cada familia, Señor, que tú, oh Dios, tienes a bien a que este mensaje llegue, Señor. Padre, que sea un mensaje que transforme, Señor, nuestra manera de vivir hacia ti, Señor, hacia nuestro prójimo. En Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a ir al libro de Santiago, a la Epístola Universal de Santiago, en el capítulo 1. Capítulo 1 de Santiago, versículo 2. Leemos su palabra con la dirección del Santo Espíritu de Dios. Dice de la siguiente manera: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. No sé si algún día cuando inició su matrimonio o inició una compañía o un nuevo trabajo, en su mente estaba la posibilidad de tener problemas. Nadie planea que durante una vida matrimonial hayan problemas. Nadie planea que durante una etapa de un negocio hayan pérdidas. Nadie planea que al iniciar una compañía hayan dificultades con los productos o con la economía, así como está pasando en este tiempo. Nadie planea que un hijo se enferme o que uno tenga tragedias. Eso no está dentro de los calendarios humanos. Nadie planea o nadie se anticipa a ver que nos va a ir mal. Siempre estamos pensando que todo va a salir muy bien, pero los problemas en el matrimonio llegan, los problemas con la salud llegan, los problemas con los hijos llegan, las enfermedades llegan, las crisis económicas llegan, porque eso hace parte de la vida, hermano. La primera reacción que tenemos es: quizás yo no me merezco esto. ¿Por qué si yo conozco el Señor me pasa esto? Esto que el mundo entero ha estado viviendo no ha hecho diferencia entre ricos y pobres, entre blancos y negros, entre personas que tengan una educación extrema y personas que no tengan ningún tipo de educación. La pandemia o la situación que está viviendo la humanidad entera en este momento ha tocado a cada familia, a cada corazón, a cada persona. Pero sin embargo, Santiago dice, miremos un poquito el texto, dice: hermanos míos. Es decir, que este texto es escrito a cristianos. Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. Qué difícil poder leer un texto
de estos y vivirlo. Es decir, hermanos míos, tengan por sumo gozo, estén alegres cuando ustedes se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros los cristianos siempre, de una o de otra manera, tenemos que pasar situaciones difíciles, porque eso hace parte de la vida cristiana. Pasar por pruebas hace parte del diario vivir, no solo del que no conoce de Dios, sino también del que conoce de Dios. Y el apóstol Santiago dice: hermanos míos, vivan felices a pesar de las diferentes pruebas que ustedes vayan a tener, sabiendo que esa prueba trae como resultado que nosotros crezcamos en algo. En este caso él dice en paciencia, pero esa paciencia que nosotros necesitamos tener como hijos de Dios, además de que es un fruto del Espíritu Santo, o una parte del fruto del Espíritu Santo, dice que tiene que tener su obra completa. Debe producir en nosotros un cambio. Y dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y en esta tarde, hermano, quiero llevar este texto a dos situaciones. Hay muchas en la Biblia, pero quiero enfocarme en dos situaciones de cómo diferentes personajes de la Biblia vieron las pruebas como una bendición, otros lo vieron como una reprensión. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante cada una de las dificultades que se nos atraviesan en la vida? Es como cuando quizás yo estoy en un accidente, o estoy viendo un accidente y estoy sobre una superficie plana. Yo puedo ver quizás 3, 4, 5 carros y una multitud de gente, pero quien está viendo el mismo accidente desde una parte más alta, un edificio, un helicóptero o algo cercano pero que esté elevado, esa persona tiene otro panorama de las circunstancias, otra visión del mismo accidente que yo estoy viendo. Y eso pasa con las pruebas, hermano. Yo puedo ver las pruebas como la gran tragedia que asedia mi vida, que rodea mi vida, pero Dios ve las pruebas de otra manera. Él tiene el panorama completo, además de que Él conoce el resultado final. Y dice que el texto nos está diciendo que esa prueba tiene que producir un cambio en nuestra vida, hermano. Y quiero llevarlos a dos ejemplos. Vamos a ver el primero. El primero lo encontramos en Job. Vaya al libro de Job, en el capítulo 1. Una historia muy, muy conocida, pero al mismo tiempo con una enseñanza impresionante, hermano. Dice la palabra del Señor en Job, capítulo 1, versículo 1. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Imagínense las cualidades de este hombre. Dice que era un hombre perfecto y recto. Tremendo. Un desafío para nosotros en esta generación. Un desafío para que nosotros sigamos caminando, mirando el ejemplo de Job hace miles de años atrás. Y dice que este hombre era temeroso de Dios y apartado del mal. Tremendas cualidades de este hombre. Y dice la historia que tenía 7 hijos y 3 hijos, versículo 2. Imagínense, su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales.
No solo era un hombre perfecto y temeroso de Dios y apartado de mal, sino que también era un hombre rico. Tenía muchas propiedades, muchas posesiones, muchos criados. Pero aparte de eso tenía muchos hijos, tenía 7 hijos y 3 hijas. A los que conocen la historia, para sintetizarla un poco y poder avanzar, dice que un día Satanás fue y le dijo a Dios que Job, si le quitaba todo, pues que él iba a pecar contra Dios. Y entonces el Señor le dice, ve, te doy permiso de que le quites todo y vas a ver la fidelidad de Dios. Efectivamente, Job es puesto a prueba, puesto a prueba. Y note una cosa, Satanás va y pide permiso a Dios y Dios le concede el permiso. No es que Job no estaba en pecado. Job no estaba quizás cometiendo situaciones aberrantes, sino que Job era un hombre que hacía parte del diario vivir cotidiano, pero era un hombre que amaba a Dios, que respetaba a Dios, pero Dios permite que venga una prueba sobre él. Y Job pierde absolutamente todo. Job pierde sus hijos, Job pierde todos sus bienes, Job pierde absolutamente todo. Y si ustedes se van un momentico a los versos 9 al 12, dice, leamos esa parte. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso Job teme a Dios de balde? ¿No le has cercado o no le has protegido alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra, un hombre rico. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti. Imagínense Satanás diciéndole eso a Dios en tu misma presencia. Entonces Dios dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Entonces Satanás empieza a actuar y a quitar toda la bendición que Job tenía, pero porque Dios le había dado el permiso. Dios muchas veces en su soberanía permite cosas que nosotros no entendemos. Todo lo que el mundo está viviendo nosotros no sabemos las causas, se habla muchísimo. Cada uno de nosotros puede tener una diferente historia. Las noticias, cada uno dice muchas cosas, pero detrás de todo esto siempre estará la mano soberana de Dios, hermanos. Siempre estará Dios en control de todas las cosas. Las personas que hayan fallecido, las personas que hayan estado enfermas, tenemos algunos casos cercanos en nuestra congregación, son personas que han sido una bendición, pero que el virus también les tocó a ellos. Pero sigamos avanzando, hermanos. Del versículo 13 al 19 se cuenta cómo Dios perdió absolutamente todo, a sus hijos, sus haciendas, sus ganados. Pero miren lo que dice el versículo 20, Job 1:20. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Cuál fue la actitud de Job ante la circunstancia? Claro, tuvo una reacción. Dice que se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza. Esto es una tradición de aquellos tiempos de dolor, de duelo, de sentimiento. Pero miren lo que dice, se postró en tierra y adoró. Versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job no se puso a preguntarse, ¿por qué a mí? Si yo soy un hombre perfecto, yo soy un hombre recto, yo soy un hombre temeroso de Dios, yo soy apartado de mal, ¿por qué me está pasando esto a mí? No. Dice que este hombre, la actitud que tuvo fue diferente. Dice que tuvo un momento de dolor, de duelo, de sentimiento, como todos nosotros podemos tener, pero su reacción inmediata fue
postrarse ante Dios y adorar. ¿Cómo reaccionas tú ante las circunstancias? Todo lo que ha pasado, hermano, escucha uno muchas cosas que es del diablo. Muchos declaran, profetizan, anulan, decretan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este hombre tuvo una reacción diferente. Este hombre se postró a adorar a Dios en medio de la crisis. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo has reaccionado ante toda la situación que ha venido pasando, hermano? Y dice el versículo 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job no se puso a echarle la culpa, porque a mí, es que tú tienes la culpa. Es que no se puso a decir nada. Lo que hizo Job fue postrarse, adorar y dijo, el Señor dio, el Señor quitó, su nombre sea bendito por siempre. ¿Qué más podemos mirar, hermano, de cómo podemos asimilarlo, un hombre cristiano para la época, cómo reaccionó? En el capítulo 2, versículo 4 al 8, dice que, leamos, capítulo 2, versículo 4 al 8, dice que Satanás hirió a Job con sarna. Dice, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Una vez más, Satanás va a decirle eso a Dios, y el Señor Jehová dice a Satanás, he aquí, él está en tu mano. O sea, lo que tú quieres que yo haga, no, hazlo tú. Dios le da permiso, mas guarda su vida. En otras palabras, que se enferme, pero que no muera. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió. Noten que fue Satanás quien hirió a Job con una sarna maligna, pero miren, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Imagínense, hermanos, el sufrimiento de este hombre. Dice que lo hirió con una sarna. Dice que este hombre tomaba un tiesto para rascarse con él, y la sarna estaba desde los pies hasta la coronilla de la cabeza. Hermano, este hombre pasó una situación muy difícil. Este hombre estaba en una tragedia. Pero miren, no solo pierde la parte económica, no solo está la parte familiar, pierde sus hijos, pierde sus criados, no solo está también la parte de la salud, pierde su salud también. Pero aún más, aún su misma esposa lo cuestiona. No olvide que Job era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Y en el versículo 9 dice, capítulo 2, versículo 9, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Miren, la mujer sabía que Job era íntegro. Y le dice, a pesar de todo lo que te está pasando, ¿aún retienes tu integridad, Job? ¿Cuántas veces nosotros, hermano, a pesar de las pruebas, luchamos? Porque ser íntegro en esta época no es fácil, hermano, pero es una lucha constante. Hace parte de nuestro testimonio. Y luchamos, hermano, y la integridad es uno de los valores, hermano, que la humanidad ha perdido. Y aún en medio de las circunstancias que nosotros debemos pasar a diario, hermano, Dios también nos hace el llamado a mantenernos íntegros. ¿Fácil es? No, hermano. No es fácil. Pero es algo, mi hermano, que debe lucir en nuestra vida diaria, hermano. Que el Señor nos siga ayudando con esto. Esta mujer, la esposa de Job, le dice, ¿aún retienes tu integridad, Job? Mire lo que le dice, maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. Su misma esposa,
quien había disfrutado de las bendiciones, quien había disfrutado de todo lo que tenía Job en los momentos de calamidad, de situación difícil que él estaba viviendo, le dijo, maldice a Dios y muérete. Pero mire la respuesta de un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Qué tremendo hombre. Su esposa aún le da la espalda. Y Job dice, ¿solo vamos a recibir lo bueno de Dios? Y cuando el Señor quiere enviarnos algo que no es bueno, aparentemente, para nosotros, ¿lo vamos a apartar? No. Debemos recibir las cosas buenas, que a nosotros siempre es lo que nos gusta, lo bueno, lo bueno, lo bueno. Y más cuando hoy en día se predica un evangelio en donde todo es bendición, todo es una luna de miel, todo es una fiesta en la playa. No hay sufrimiento, descubre el campeón que hay en ti, para eso murió Cristo, para que tú seas rico, todo sabroso, todo hermoso. Pero aquí vemos que Dios permite muchas veces que aún Satanás venga y sea el instrumento de Dios. Porque todo lo que le pasó a Job no fue porque Satanás quiso y ya, no, Dios le permitió. ¿Qué demuestra esto que estamos viendo, hermano? Dice que Job no pecó en nada contra Dios. Qué tremendo hombre. Cómo él miró las circunstancias. Lo bueno que viene de Dios, pero las cosas que aparentemente no son buenas y que también viene de Dios, todas debemos recibirlas, hermano. Porque todo hace parte de la vida cristiana. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8 que todas las cosas obran para bien a los que son llamados, porque Dios tiene un propósito grande a través de esas cosas. ¿Qué más podemos decir, hermano? En el capítulo 31 de Job, rápidamente, no quiero entrar mucho en detalles para pasar a la otra parte. En el capítulo 31 de Job, ahí hay un título, y en el versículo 31, miren lo que dice Job acerca de la integridad. Job hablando dice, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Por qué? ¿Qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el omnipotente desde las alturas? Ese capítulo 31, mi hermano, para que lo lea, tome el tiempo de leerlo, habla de la integridad de Job y cómo él a través de esta prueba, él se examinaba a sí mismo y meditaba en cómo estaba su caminar con Dios y si de pronto había sido injusto. Yo creo que ni el mismo Job supo que él había sido probado por Satanás, o que Satanás había sido el instrumento que Dios había usado. Pero al final de la historia de Job, capítulo 42, hermano, quien sale ganando una vez más en medio de la prueba es Job. Capítulo 42, el versículo 5, mire la declaración de Job, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sabes una cosa? Las pruebas nos hacen conocer más íntimamente a Dios. Job conocía a Dios, pero él termina en el capítulo 42, versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cómo? A través de las aflicciones, a través de las situaciones difíciles que este hombre había pasado. ¿Qué dice? Mis ojos te ven.
Sabes que todo lo que ha venido pasando y todo lo que va a pasar de ahora en adelante, la aflicción, la situación difícil, la única persona que va a salir ganadora eres tú, soy yo. Porque nosotros hemos oído de las maravillas de Dios, pero únicamente a través de vivir esas situaciones difíciles podemos contar las maravillas propias vividas por nosotros, hermanos. Esa es la bendición. Como Job, a través de una circunstancia, vio con otros ojos y terminó en victoria. Esa es la bendición de la aflicción. Ahora, miremos otra historia, hermanos. En el libro de Números, capítulo 11, Números capítulo 11, pero quiero leer este texto de la versión Nueva Traducción Viviente. Números 11 del 1 al 10. Miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que afrentaba, y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés, y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después ese lugar fue conocido como Tabera, que significa lugar del fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió entre ellos. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó ¿a qué? A quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos, pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Versículo 7, Números 11:7. El maná era parecido a pequeñas semillas de cilantro y era de un color amarillo claro como goma de resina. La gente salía a recogerlo del suelo. Con el maná se hacía harina en los molinos de mano o se machacaba en un mortero. Luego se servía en una olla para hacer panes planos que sabían a pastelitos horneados con aceite de oliva. Deliciosos. Durante la noche el maná caía sobre el campamento juntamente con el rocío. Entonces Moisés escuchó, mire lo que dice, los lloriqueos de las familias que a la entrada de sus carpas, y el Señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto. Qué tremenda historia. Aquí vemos también un pueblo que no tenía una necesidad, pero tenía un problema. No estaba conforme con lo que tenía. No vivía contento con lo que el Señor le había provisto. Y este pueblo de Israel, vamos a mirar algunas cosas, vamos a la historia. Dice que el pueblo empezó a quejarse ante los oídos del Señor, ante los oídos de Jehová. Y el Señor los oyó y ardió su ira. Este pueblo no tenía necesidad de pedir nada y ellos querían más de lo que necesitaban. Para ellos, la circunstancia de solo tener maná era una tragedia. Y ellos empezaron a quejarse y a quejarse y a quejarse. Pero me llama la atención lo que dice el versículo 4. Dice que la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Miren, hermanos, ya varias veces hemos hablado que Egipto es un tipo del mundo.
Los israelitas en Egipto eran esclavos. Y muchos de las personas que viajaban con ellos empezaron a hablar de las grandes y buenas cosas que tenían antes de salir de la tierra de esclavitud hacia la tierra prometida. Y la situación en el desierto de la nación de Israel los llevó a que murmuraran y hablaran contra Dios. Y estos extranjeros que viajaban con él, dice que la gentuza que viajaba con ellos, dice que empezó a tener un deseo por las cosas de Egipto. Y aún así contagió a la nación de Israel. ¿Y qué hizo la nación de Israel? Empezó también a quejarse y a decir, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, gratis, de los pepinos, los puerros, las cebollas, los ajos, etcétera, etcétera. Hermano, no era gratis porque ellos eran esclavos, ellos eran maltratados. Pero ¿qué pasa? Esto nos deja una enseñanza. Las situaciones difíciles, las diversas pruebas que habla Santiago, cuando nosotros no sabemos asimilarlas y llevarlas de una manera sabia, empezamos a tener murmuración contra Dios. Y empezamos a quejarnos, ay, yo recuerdo cuando yo no era cristiano. Yo recuerdo que antes de yo venir a la iglesia, yo recuerdo que cuando yo estaba en el mundo, hermanos, esa murmuración en medio de la dificultad, en medio de la prueba que puedes estar pasando o que podemos todos estar pasando, es una queja y es una insatisfacción ante los ojos del Señor. Dice la historia que este pueblo todos los días recibía maná. Y dice que eran como unas semillas de cilantro y ellos las molían o las procesaban, ¿sí? Y hacían panecillos. Y la versión nueva traducción viviente dice que eran como panecillos hechos con aceite de oliva. Pero ellos nunca estuvieron contentos porque ellos preferían las cosas que tenían en Egipto. Y esto nos habla de la insatisfacción, hermanos. Muchas veces la situación que podemos vivir momentáneamente, esto era una situación que ni siquiera ellos tenían por qué estar pidiendo cosas, tenían lo suficiente. Saben, hermanos, este era un pueblo que caminaba en el desierto, eran peregrinos hacia una tierra prometida. Es igual que la iglesia hoy en día. Nosotros en esta tierra somos peregrinos que caminamos hacia nuestra morada celestial. Pero así como esta nación quería tener cosas que les satisfacieran en el momento, ellos pedían carne, queremos carne, y se quejaban contra Dios y decían, queremos carne. Y esto nos habla de esas cosas terrenales, hermano, de las cosas a las cuales nosotros nos apegamos. También, como les decía, nosotros somos peregrinos, camino a nuestra morada celestial y a veces nos enredamos tanto en las cosas de este mundo que perdemos la dirección. Y esto de la pandemia y toda la situación que ha venido pasando hoy en día ha descubierto el corazón de muchas personas. Muchas personas han seguido a Jesús únicamente por las cosas que les daba materialmente. Pero ¿cuántas personas se han alejado del camino del Señor porque no encontraron lo que ellos querían? Y es que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, no tenemos que buscar lo que nosotros queremos, sino lo que Dios nos quiere dar. Ese es el secreto de la bendición, la satisfacción. Cada uno de nosotros tiene dones, tiene talentos, tiene virtudes, tiene errores. Y si el Señor no nos da más, no es porque Él no quiera darnos, sino porque nosotros con lo que tenemos es suficiente para vivir. Pero muchas veces vivimos apegados a cosas, hermano, que realmente no edifican nuestra vida. ¿Qué pasó con el pueblo? Dice que este pueblo pedía carne, carne, carne. Y el Señor dijo, ok, ¿quieren carne? Les voy a dar carne. ¿Y qué dice la historia? Dice el versículo 33. Leamos
Números 11, versículo 33. Leamos desde el 31. Ellos pedían carnes, estaban cansados del maná. Al igual que muchas de nosotros pedimos cosas que no necesitamos, hermano. Pero nosotros nos empeñamos en decir, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y despreciamos lo que el Señor nos da. ¿Qué dice? Ellos pedían carne, dice, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar. Y las dejó sobre el campamento, un día de camino de un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones tomó, y las tendieron para sí a lo largo del campamento. Quiero leer ese mismo texto en la Nueva Traducción Viviente. Mire, versículo 31. Mire lo que dice. Ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por todo el campamento. Había codornices por kilómetros en todas las direcciones, volando como a 1 metro del suelo. Así que el pueblo salió y atrapó codornices todo ese día, a lo largo de la noche y también todo el día siguiente. Nadie recogió menos de 50 canastas. Entonces esparcieron las codornices por todo el campamento y las pusieron a secar. Versículo 33. Pero mientras se saciaban de carne, lo que el pueblo quería, cuando aún estaba en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo, y que dice, y los castigó con una plaga muy grave. ¿Qué dice? Ellos deseaban carne. Era un pueblo desagradecido. Era un pueblo que mientras divagaba, o mejor, mientras caminaba en el desierto, tuvo sustento. Pero en un momento, su corazón se llenó de codicia. Como muchas veces nosotros en nuestro caminar, nuestro corazón se llena de codicia. Se llena de cosas, hermano, de querer tener una casa más grande, un vehículo más grande, quiero tener más y más, y nunca estamos conformes con lo que el Señor nos da, nos provee. ¿Qué pasó? Ellos todos los días tenían el sustento diario. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hablando de lo mismo, con sustento y abrigo estén más que contentos. Pero ¿qué ha pasado con nosotros, hermano? Muchas veces también nuestro corazón, en medio de la crisis, lanza palabras que son duras contra el Señor, y nos empezamos a poner o ponemos nuestros recuerdos en antes de conocer del Señor, en cuando yo iba a tal lugar, o antes de que yo me volviera al cristianismo, yo podía hacer, y tenía, y ahora tienes la vida eterna. ¿Qué más quieres? Ahora tienes un matrimonio hermoso. Ahora tienes hijos que son temerosos del Señor. Ahora tienes un esposo o una esposa que teme a Dios, que antes no tenías. No son las cosas materiales, hermano. Pero sobre todo tienes al Señor, al dador de la vida. Pero aún más, tienes la vida eterna. ¿Qué más quieres, hermano? Nos damos cuenta dos situaciones. Cómo Job enfrentó en medio de la crisis, mantuvo su integridad, mantuvo su lealtad al Señor, y el Señor lo recompensó. El Señor le devolvió, le multiplicó sus riquezas, ¿sí? Pero vemos un pueblo rebelde, un pueblo codicioso, un pueblo desagradecido, que en medio de una situación que ellos anhelaban, que no necesitaban, pero que anhelaban, deseaban saciarse de carne porque estaban hastiados de maná. Muchas veces nosotros también, hermano, nos hastiamos de lo mismo. Nos hastiamos del mismo culto, de las mismas canciones, de las mismas predicaciones, pero nunca
nos ponemos a pensar, ¿quién está detrás de todo? Nosotros vemos, como les decía al principio, las cosas planas, pero el Señor mira todo el panorama. El Señor mira todo lo que hay alrededor. Hermanos, ¿cómo miramos nosotros las pruebas? ¿Cómo la estás mirando? ¿Cómo está la queja delante del Señor? ¿Eres como la esposa de Job que decía, ¿aún retienes tu integridad? Tremendo esta mujer que dice, maldice a Dios y muérete. Pero Job no pecó contra él. Quiero terminar o ir terminando mi enseñanza en esta tarde con algunas preguntas. ¿Cuál ha sido mi actitud ante Dios en medio de la crisis mundial que estamos viviendo? ¿Cuál ha sido tu actitud ante Dios? ¿Te has estado quejando? ¿Has estado agradeciendo al Señor? ¿Has valorado más esa esposa que tienes, ese esposo que tienes, ese trabajo que tienes? O si ya no lo tienes, ¿lo valorabas? ¿Lo añoras? ¿Tienes el deseo en el corazón? Porque como se dice popularmente, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Muchas cosas, muchas personas han perdido sus seres queridos y hoy en día extrañan a esos seres queridos. Muchas no se han podido ni despedir. Muchos no hemos podido viajar a nuestros países y extrañamos a nuestros seres queridos. ¿Cuál ha sido mi actitud ante la situación que estamos viviendo? Una más. Cualquiera que sea la prueba o la condición que estemos viviendo, siempre preguntémonos, ¿qué está deseando Dios que yo aprenda de lo que Él me está poniendo en el momento? ¿Qué quiere Dios que yo aprenda de Él? Acuérdense que cuando empezamos en Santiago decía que tenga la paciencia su obra completa. Si nosotros estamos en una situación difícil, eso es como cuando hacemos un estudio, un curso, o estamos en un college o una universidad. Si no aprobamos la materia, toca volverla a repetir. Lo mismo pasa con Dios. Si nosotros no aprobamos esa situación que Dios quiere que nosotros hagamos o cambiemos en nuestra vida, Dios nos va a volver a pasar por ese mismo lado. Porque el Señor quiere que nosotros nos parezcamos más a Él. Entonces preguntémonos, ¿qué tanto he aprendido yo a través de esta situación? De la prueba que yo estoy pasando. ¿Qué me quiere enseñar Dios? ¿Qué desea Dios que yo cambie? A través de esta situación, mi actitud me hace parecerme más a Jesús. Su carácter se refleja a través de mis acciones. Mis palabras son las correctas ante la situación que yo estoy viviendo. ¿Me quejo como se quejó el pueblo o alabo a Dios como alabó Job? ¿Cuál es la condición real de mi corazón? Otra prueba que nos podemos hacer. Notemos que el pueblo que se quejó, que quería carne, dijo, estamos hastiados, se quejó contra Dios, se quejó contra Moisés. Develó su corazón. La situación revela realmente cómo es nuestro corazón. Por el contrario, Job se mantuvo siempre leal, sin pronunciar ninguna palabra con sus labios ante el Señor. Una vez más, una cosa más, ¿estoy viendo a Dios a través de esta situación? Hermanos, todos los seres humanos pasaremos situaciones difíciles. La diferencia está en que mi situación difícil no solo la llevo yo, la llevan mis hermanos que me ayudan a orar. Hay personas que oran por nosotros y no conocemos. Pero no solo eso, el Señor está en medio de toda situación. Termine satisfactoriamente o no, el Señor siempre tendrá cuidado, porque esa es su voluntad perfecta. Valoro lo que el Señor me ha dado espiritualmente. Una pregunta más que te podrías hacer.
valoro la iglesia en la cual el Señor me ha puesto, valoro al pastor que el Señor me ha puesto, valoro a mis líderes, valoro a mis hermanos en la fe, valoro a mi esposa, valoro a los jóvenes, valoro a los niños. ¿Qué tanto valor le has dado tú a la vida espiritual? Y quiero cerrar con este último texto y vamos a ir a la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Dice el apóstol Pedro, dice: amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa rara os aconteciese, sino gozaos una vez más. En medio de la dificultad, el apóstol Pedro dice: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de los que no conocen del Señor, el nombre de Dios es blasfemado, pero por nosotros, sus hijos, es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y el versículo 17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermano, a través de este mensaje es mi oración y mi voz de aliento para que hagas una inspección de tu corazón. Que tú a solas con el Señor, tú y el Señor, puedas evaluar cómo una prueba que puede ser muy dura, muy difícil, al final, dependiendo como yo la mire y como yo pueda proyectar en beneficio de esa prueba, terminará siendo una bendición a mi vida. Y si has tenido una actitud como la que tuvo el pueblo de Israel, de hablar cosas contra el Señor, también te invito a que te arrepientas. Te invito a que confieses delante del Señor ese pecado y que vuelvas en amistad con Dios. Y tú, amigo que me estás viendo y no conoces del Señor, te quiero hacer la invitación para que abras el corazón, abras tus labios y confieses a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Él está buscando tu alma. Él está buscando tu vida, tu familia. Y quiere darte una vida eterna. Quiere darte una salvación por la fe, por la gracia. Y que recibas el regalo gratuito de la salvación y del Espíritu Santo. Hermanos, espero que pronto nos podamos una vez más encontrar cara a cara, poder compartir como hermanos en el tiempo del Señor, y que la gloria, la bondad y la gracia de Dios esté sobre sus hogares, sobre sus vidas, y será hasta una próxima oportunidad o muy pronto nos reuniremos como hermanos. Dios les bendiga, un abrazo, y ahí estamos en la bendición del Señor.